más gusto es abrir la palabra junto con ustedes. Así que voy a invitarles al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Un pasaje muy conocido. Hechos, capítulo 1. Vamos a estar desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Hechos 1, 3 al 8. Dice así la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, estamos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde. Nos hemos reunido en tu nombre y estamos contentos de estar aquí y de abrir tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor. Danos hoy una enseñanza que venga de ti y que se afirme en nuestras vidas, que podamos ser animados, confrontados, exhortados con tu palabra, y que podamos ser obedientes también, Señor, a las demandas, a los mandamientos que tú has hecho para nosotros, y que podamos cumplir la comisión que tú nos has encomendado como iglesia tuya aquí en la tierra. Bendícenos en esta tarde, oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos quedamos en la mañana, los que estuvieron en la prédica de Isaías, ¿recuerdan? La visión de Isaías en el templo, y en ese pasaje terminamos cuando hay una pregunta que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí. Y hermanos, esa ha sido una comisión que a lo largo de los tiempos Dios ha estado dando a sus hijos. Vimos en la mañana un poco acerca de la adoración, la importancia de adorar. Isaías tuvo un encuentro con Dios y fue vindicado y fue perdonado y afirmado por Dios para su ministerio. Y ahora estamos nosotros también, que ya hemos tenido una experiencia con Dios, hemos sido alcanzados por su gracia, salvos, gracias a la misericordia que Él ha tenido para nosotros, pero no es que fuimos salvos y el Señor nos llevó al cielo, a su gloria, ¿verdad? Nos dejó una misión, hemos sido salvos ya, pero ahora tenemos un propósito para la obra del Señor. Todo aquel que ha sido alcanzado por el Señor, Él tiene una comisión después de ser sus hijos. Ahora Él quiere que vivamos la vida cristiana y que vivamos de una manera específica. Y es lo que el libro de Hechos va a tratar en esta tarde. Hermanos, este es un libro muy importante, es la transición, el enlace entre los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Si Hechos no estuviera, no entenderíamos, tendríamos muchos huecos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué de pronto están acá los evangelios hablándonos de Jesús, de la cruz, de la resurrección, y de pronto acá ya hay iglesias establecidas? Hechos
es el enlace que nos ayuda a entender todo eso. Es un libro muy bonito para los que les gusta la buena lectura, que ya descubrí que aquí hay varios que les gusta leer. Hechos es excelente para leer. Hermanos, Lucas, que es el escritor, era un hombre muy refinado para escribir. A diferencia de todo el Nuevo Testamento, Hechos fue escrito en griego clásico. La mayoría está griego koiné, que era un griego común que se hablaba en el pueblo, pero Lucas escribió un griego muy fino, muy rico para leer, para estudiar. Él es un buen historiador y añadió muchos detalles, tanto en Lucas como en Hechos. Así que si usted dice, quiero deleitarme en la lectura de la Biblia de una manera muy pulcra, Hechos es una gran opción. Toda la Biblia, pero Hechos es, en su lenguaje, quizás solamente el libro de Hebreos compite con Hechos para su belleza literaria. Y bien, el pasaje donde estamos ahora es muy importante porque estamos entre la resurrección y la ascensión de Cristo, dos eventos históricos muy importantes. Entre ese lapso de tiempo aparecen los versículos que acabamos de leer. El Señor Jesús se levantó de la tumba, Él resucitó, Él vive, y antes de ascender pasaron 40 días. No, Cristo no resucitó y ascendió inmediatamente al cielo. Hubo un periodo de 40 días allí, y en esos 40 días el Señor Jesucristo se ha estado apareciendo en diferentes ocasiones. El registro bíblico por lo menos nos dice de 10 veces que el Señor se apareció después de su resurrección. Tenemos la aparición a María Magdalena en Marcos 16:9. Después aparece a otras mujeres que estaban con ella en Mateo 28, versículo 8. Después aparece a Pedro en Lucas 24, 34. Después aparece a los discípulos que van camino a Emaús, ahí mismo en Lucas 24, 34. Luego aparece a los apóstoles en Marcos 16, allí no estaba Tomás. Después aparece a los apóstoles con Tomás en Juan capítulo 20. Luego aparece otra vez a los apóstoles en el mar de Galilea, Juan 21, 24. Después aparece a los apóstoles en el monte para darles la gran comisión, ¿recuerdan? Mateo 28, 19, 20. Luego aparece a 500 personas, 1 Corintios capítulo 15. Y finalmente aparece aquí, en nuestro pasaje, a punto de ascender al cielo. Y hermanos, es el último tiempo de Jesús en la tierra con sus discípulos, con la gente que había estado con él. Imagínate que es los últimos momentos, los últimos días, él ya se va a ir al cielo para estar a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, haciendo morada. Y cuán importante te imaginas tú que serían las palabras que él tiene que decir en 40 días. Si el pastor Zacarías dijera, hermanos, me voy a ir ya. De aquí a 33 meses que me voy a jubilar. Él tendría muchas cosas importantes que decir en ese tiempo, pero no queremos que se vaya, claro. Pero imagínense, Jesús se va a ir. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué habló en estos 40 días con sus discípulos y toda la gente a la que él apareció, con las mujeres? Pues Hechos nos da luz en cuanto a eso. Él estuvo hablando del reino. Hay dos palabras muy importantes en nuestro pasaje para que podamos estructurar un poco. La primera está en el versículo 6. Esa palabra que aparece allí, entonces, es un conectivo de razón. Está dándonos la razón de algo que sucedió versículos atrás. Y la razón es la pregunta, dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta tiene una razón de ser. No es que de pronto a los discípulos se les ocurrió preguntar eso. Hay un contexto de esa pregunta. Y la segunda palabra importante es en el versículo 8, ese pero. Porque ese pero está haciendo un contraste entre la visión que están teniendo del reino los discípulos y la visión que está teniendo Jesús del reino, que es el tema en cuestión aquí. Entonces tenemos una pregunta que demanda una razón y tenemos un contraste donde Jesús va a enfocar a sus discípulos y decir, quiten su vista de aquí y pongan su vista acá. Entonces, primero,
ese entonces, valga la redundancia. ¿Por qué están preguntando los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, porque desde el versículo 3 dice, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, porque era el tema que Jesús les ha estado hablando tan importante antes de subir al cielo. Esta era la importancia que Jesús le daba al reino. El reino de Dios es un tema en toda la Biblia. Se han escrito muchísimas cosas acerca del reino de Dios. Mateo habló mucho acerca del reino de Dios. Él siendo judío, habla del reino de los cielos. Marcos habló del reino de Dios. Lucas lo hizo. Juan lo hizo. Era un tema importante, el reino de Dios. Y Jesús, en estos 40 días, Él está hablando del reino de Dios. Quizás les recuerda las parábolas del reino de Mateo 13. Quizás Él está ampliando su entendimiento para que ellos sepan qué es lo que va a venir ahora que Él se va a ir. Muchas cosas acerca del reino. Pero Jesús está hablando, claro, de un reino que Él había traído. Recuerdan, cuando inicia su ministerio, Jesús empieza, Marcos 1, arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la venida de Jesús, hermanos, se inaugura el reino, viene el reino aquí a la tierra. Y ahora el reino tiene que seguirse afirmando después que Jesús va a ascender y Él va a mandar a los discípulos, a los apóstoles, como heraldos, como mensajeros de este reino. Así que Él los está preparando para eso en estos 40 días. Pero los discípulos están escuchando a Jesús, pero están entendiendo o malentendiendo quizá algunas cosas. Porque mientras Él está hablando de ese reino espiritual, ellos hacen la pregunta en el versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos, hermanos, tienen una pregunta válida aquí. ¿Y por qué digo válida? Porque en las entrañas de cualquier judío de este tiempo era una añoranza. Muchos de ellos habían crecido con la esperanza y con las promesas de que el Señor un día, en un día futuro, restauraría a Israel. Y cada vez que ellos escuchaban o veían alguna posibilidad de que Israel regresara a la gloria que tuvo bajo David y bajo Salomón en el Reino Unido, ellos se iluminaban sus ojos. Para ellos, hermanos, fue muy doloroso cuando pierden su ciudad, cuando se van cautivos de Jerusalén a Babilonia. Ellos sufrieron tremendamente. Ellos añoraban el templo, añoraban la ciudad de Jerusalén. Los salmos hablan mucho de eso. Lamentaciones 1, si usted lee en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dice, ¿dónde ha quedado la Jerusalén hermosa? Desolada está la ciudad. Jeremías le decían el profeta llorón, él se lamenta terriblemente porque han perdido la gloria que tuvo Israel y ahora están yendo cautivos a Babilonia. Y si leen los salmos del exilio, hermanos, Salmo 127, ellos están diciendo, colgamos nuestras arpas en los sauces y nos pedían, canten canciones, canten lo que cantaban allá en Jerusalén. Ellos dicen que pierdan la habilidad mi mano derecha si yo cantara aquí las canciones que cantaba allá. Que deje, que mi lengua se pegue a mi paladar si yo canto aquí. Ellos tenían en sus entrañas dolor de haber perdido el reino en Israel, de estar ahora exiliados. Y eso es a lo largo de toda la historia, hermanos. Después vino el imperio medo-persa y aunque les permitieron volver a Jerusalén y reedificar los muros y el templo, ellos seguían bajo el dominio político de los medos
y los persas, y después viene el imperio griego con Alejandro Magno, muere, se divide su imperio en sus 4 generales, y específicamente los Ptolomeos y los Seleucidas están peleándose y peleando el territorio de Israel, las ciudades de Israel, y de ellos viene un descendiente que es Antíoco IV. Epífanes, este hombre sacrifica en el altar un cerdo, hace una abominación allí, y a ellos se llenan tanto de celo de que haya hecho eso, y se levanta la revolución de los macabeos en el periodo intertestamentario, en los 400 años, y con Judas Macabeo, recuerdan, obtienen una victoria por poco tiempo, pero ahí están ellos luchando por tener otra vez a Israel, a la gloria, al reino. No lo logran. Después viene Roma y recuerdan bajo el Pompeyo, si no mal recuerdo, en el año 63, por ahí. Después Tito en el año 70 destruye el templo. Ellos nunca, generaciones y generaciones añorando y luchando porque el reino político terrenal de Israel, es específico el pasaje, restaurarás el reino a Israel. Ellos están pensando terrenalmente en ese reino y no lo han visto, pero se lamentan y lo añoran. La pregunta es muy válida. Ellos están abriendo su corazón diciéndole, Maestro, Jesús, Señor, te vas a ir. ¿Acaso tenemos esperanza de que lo hagas ahora? Nunca lo hemos vuelto a ver después de David y Salomón. Y el Señor Jesús, Él se está yendo y ama a sus discípulos, y su respuesta es amorosa. Versículo 7. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, dejen de pensar en eso, porque eso es solo del Padre. Él lo guardó allí en las cosas secretas que Él tiene. Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová. Eso el Padre en su soberanía lo ha designado para un tiempo. A ustedes no les toca esa parte, no estén preocupados por eso. No enfoquen su atención en ese reino que ustedes añoran. ¿Por qué? Y entonces viene el versículo 8. Esto no, pero esto sí. Ese pero del versículo 8. Pero recibiréis poder. Ustedes no han tenido el poder para restaurar su nación. Han fracasado una y otra vez. Los han dominado. Pero el Padre un día lo hará. Pero por ahora recibiréis poder para otro reino más importante. Y lo recibirán cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿qué piensa usted si alguien le dijera, vas a recibir poder? ¿Qué piensan los niños? ¿Hay niños aquí? Aparte de los míos y Dante. Si a un niño le dices, vas a recibir poder, ¿qué vendrá a su mente? Voy a ser Superman, ¿no? Yo creo que eso piensa un niño. Voy a volar y superfuerza y como los Vengadores. Voy a ser un superhéroe. ¿Y un adulto qué piensa cuando alguien le dice, vas a recibir poder? Piensa, a lo mejor voy a tener mucho dinero y voy a tener mucha gente bajo mi mando, voy a hacer una empresa y voy a tener poder sobre ellos. O voy a ser un político que gobierne, que tenga ese poder para mandar a todos, que se haga y se hará. Y en algunas denominaciones, sobre todo carismáticas, piensan en el poder de Dios y piensan en hago sanidades, milagros, señales. Esa es una idea común, pero no es ese poder del que está hablando aquí la Biblia. Cuando la Biblia nos habla del poder de Dios, por ejemplo en el Génesis 1, cuando Él está haciendo la creación, dice la Biblia que Dios dijo y fue hecho. Hermanos, Dios hablaba, Dios con el poder de su palabra hizo la creación. Increíble. El poder de la palabra. Los salmos están llenos de esto. Oh Señor, con el poder de tu palabra.
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento que se relacionaba con el poder de Dios. Claro, él hizo señales, él abrió el mar rojo, él mandó maná del cielo, la nube que los acompañaba y la columna de fuego y tantas señales que encontramos en el Antiguo Testamento. Detuvo el sol, eso es poder de Dios. Hizo que un animal hablara, es poder de Dios. Pero cuando la Biblia quiere ser enfática en su poder, habla de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Pablo hablando, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Las buenas nuevas, la palabra del Evangelio es poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 es Pablo hablando y diciendo los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero yo predico a Cristo y a este resucitado. Y esa predicación en medio de un mundo intelectual y de un mundo que quería ver grandes señales como en el Antiguo Testamento, el poder de la predicación de Pablo de decir, Cristo murió por ti y se levantó al tercer día y lo hizo para salvarte. Esa predicación era poder de Dios. Cuando dice aquí, recibirán poder. Claro, quizás está implícito, en Hechos aún hay muchas señales, pero no era ese poder de milagros, que sí los hubo y sí los hicieron, pero era la investidura del Espíritu Santo para hablar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué poder iban a recibir estos cristianos? El mismo que hemos recibido nosotros, hermanos. Ahora, Hechos 1:8 es un bosquejo, en realidad, de todo el libro. Si ustedes quisieran bosquejar Hechos, ustedes pongan el versículo 8 y ese es el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Miren, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De los capítulos 1 al 7 de Hechos vemos a la iglesia naciente en Jerusalén. Ese es el primer anillo, vamos a decirlo así. De los capítulos 8 al 12, algunos dicen 11, 8, 11, 8, 12, tenemos al Evangelio llegando a Samaria y a Judea. Y a partir del capítulo 13 hasta el 28, donde termina el libro, tenemos al Evangelio saliendo hasta los confines de la tierra. Dice que serían testigos, que iban a ser sus testigos. ¿Qué es un testigo, hermanos? Pues un testigo es alguien que vio algo o que escuchó algo, que sabe algo. Cuando alguien está investigando y llega con usted, si usted es un testigo de la escena, de alguna escena, le pregunta, ¿qué viste? ¿Cómo sucedió? ¿A qué horas? ¿Quién estaba allí? Todo eso es ser un testigo. Y estos discípulos iban a ser testigos de Cristo, ¿sí? Entonces, la idea era, tú vas a dar testimonio de mí, eso les está diciendo Jesús, ustedes van a testificar acerca de mí. Entonces, tú podías ir con un discípulo y preguntar, ¿qué sabes acerca de Cristo? Que Él vino, se encarnó, se hizo hombre. Filipenses 2, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, fue a la cruz. Mas Dios a lo sumo le exaltó y engrandeció su nombre. Eran testigos de Cristo, dando la predicación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿fueron ellos testigos fieles de Cristo? Pues, hermanos, cuando estaban en la primera instancia en Jerusalén, noten conmigo Hechos capítulo, primero capítulo 4, para que veamos qué está sucediendo. Hechos capítulo 4. Versículo 18, son los apóstoles, ellos están predicando, están llenando Jerusalén con el Evangelio, está disgustando a las autoridades esto, versículo 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús,
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un testigo que vio y que escuchó algo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ellos empezaron a predicar en Jerusalén, los agarran las autoridades y les prohíben hablar de Cristo. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de ser testigos. ¿Y cuál es el resultado de que ellos estén siendo testigos? Pues noten Hechos 6:7, Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, Lucas es un historiador muy puntual. En los primeros capítulos, cuando inicia la iglesia en Hechos 2, Pedro se levanta, predica un sermón y se convierte en 3,000 personas. Imagínense a Lucas allí contando, unos 3,000 y anotando ahí, y nos deja el registro, 3,000. Y luego avanzamos y capítulos más adelante nos dice, y ahora ya la iglesia eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ya como 10,000 quizás aproximadamente. Y Lucas lleva cuentas precisas, pero llega a esta parte que acabamos de leer, 6, 7, y Lucas dice, es imposible. Crece tanto la iglesia, y entonces él empieza ya no a ser puntual, solo dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Estaban siendo tan fieles testigos de Cristo ellos que ya era incontable. Lucas ya, aunque quisiera ser preciso, dice, no puedo. Así que solamente se multiplicaba. La iglesia se multiplicaba. Y luego tenemos en Hechos 13:12, ahí estaríamos entrando a Samaria. Hechos 13:12. Ya están en esa parte de me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria ahora. Dice la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hombres fieles que están llegando primero a sacerdotes que estaban obedeciendo ya la fe, ahora llegan a un procónsul romano. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, hablando, siendo testigo. Se convierte Lidia, una mujer de negocios. Hechos 17:2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Perdón, es 17:12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres gentiles estaban convirtiendo. Hermanos, todas las esferas sociales estaban siendo afectadas por el Evangelio. Sacerdotes en Hechos 6:7, un procónsul en Hechos 13:12, una mujer de negocios, Hechos 16:14, un carcelero junto con su familia, Hechos 16:33, 17:12, gente prominente y de influencia. Fue tal, hermanos, la influencia del Evangelio, de la predicación de estos apóstoles, que en Hechos 19, 17 y 19, la gente sale. Noten lo que sucede ahí, Hechos 19. 17 y 19 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban
en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Oh, hermanos, 50,000 piezas de plata no era poquito dinero. Judas vendió a Cristo por 30. El evangelio estaba afectando aquí ya los negocios, hermanos. La gente creyó a la predicación, y esta gente pagana trajo esos libros y dijo, no importa su valor, quemémoslo. Porque la palabra estaba haciendo estragos no solo en su parte espiritual, en la parte política, en la parte de negocios, estaba causando esto. Es increíble cómo el libro de Hechos va narrando todo esto que está sucediendo. Entonces están los discípulos siendo testigos allí en Jerusalén. En el capítulo 7 de Hechos, pasando de Jerusalén a Samaria, hay una gran persecución y muere Esteban, el primer mártir. Él muere apedreado después de disertar con algunos hombres allí, y entra en escena Saulo, hermanos, el famoso Saulo. Él está allí consintiendo la muerte de Esteban, pero esta persecución en Jerusalén causa que los discípulos, los apóstoles se quedan aquí, pero los discípulos salen siendo perseguidos, y llegamos al capítulo 8. La muerte de Esteban trajo esta gran persecución, dice 8, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Dónde iban a ser testigos? Jerusalén, allí están en este momento, pero ¿hacia dónde salen? ¿Salen huyendo a dónde? A Samaria, dice el texto, ¿verdad? Segunda parte de Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria, versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, salen de Jerusalén perseguidos. ¿Qué haces tú? Bueno, a lo mejor nunca te ha pasado, pero ¿qué imaginamos que haría alguien que sale huyendo de una ciudad? Llega a algún otro lado escapando, y alguien llega y le pregunta, oye, ¿tú por qué vienes de allá? Y tú lo último que quieres es que la gente sepa que vienes siendo perseguido, que estás huyendo. Pero a Felipe le preguntaron, ¿por qué vienes huyendo? Y Felipe, nos persiguieron por el nombre de Cristo, pero déjame decirte que Él murió por ti. Y empezó a predicar en Samaria, libremente. Y dice este pasaje que hubo gran gozo en la ciudad, gran gozo con el evangelio. Y después tenemos a Hechos 13, donde ya vimos cómo se convierte un procónsul. Y a partir de ahí el evangelio llegando, Pablo hasta Roma en el capítulo 28. Él está allí, y era literal en ese tiempo el dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma. El imperio había hecho muchos caminos, y literalmente podías llegar a Roma por todos los caminos. Así que imagínense, era como alguien llegaba de algún pueblo, de algún lugar lejano a Roma a hacer negocios, a hacer algún pendiente que tenía allí en el imperio. Y ahí había la predicación del evangelio,
Y él se iba evangelizado y llegaba a su ciudad, a su pueblo, donde él fuera, y ahí predicaba lo que había escuchado acá. Es por decir algo. El evangelio llegando hasta lo último de la tierra conocida en ese tiempo. Hermanos, es increíble esto que estaba sucediendo. ¿Cómo estaba creciendo la palabra? En Hechos, déjenme acomodar un poquito mis hojas. En Hechos 9:31, la iglesia está sufriendo la muerte del primer apóstol, de Jacobo, y en vez de ellos bajar la predicación, ellos suben, siguen predicando con intensidad, y la iglesia, ahí la iglesia entra en paz y está creciendo, y luego con la muerte de Jacobo, la iglesia sigue predicando y sigue creciendo. En Hechos 12:24 dice que la palabra crecía y se multiplicaba a pesar de las dificultades que había con la muerte de Jacobo. En Hechos 16:5 las iglesias son confirmadas en la fe. Ya no era solo que estaban creciendo en la predicación, en el evangelismo, ahora ellos estaban afirmando, estaban creciendo espiritualmente. Hechos 19:20, la palabra está haciendo guerra, está haciendo oposición. Es una predicación que empezó siendo perseguida y ahora es la palabra la que está persiguiendo, no físicamente, pero espiritualmente. Es como el evangelio diciendo, tú me estás atacando a mí, yo te voy a atacar más fuerte. Y finalmente, en Hechos 28:31, el evangelio que empezó perseguido en Jerusalén, prohibido allí, termina el apóstol Pablo en el corazón mismo del imperio, predicando libremente y sin estorbo. Ellos fueron testigos fieles. Ahora, hermanos, esa palabra testigos en Hechos 1:8 no es solo la idea de ver y escuchar y dar testimonio. La palabra en el griego para testigos aquí la raíz es mártir. Literalmente el versículo 8 podría decir, y me seréis mártires para testigos. ¿Y cuál es la idea de eso? ¿Cuál es la idea de me seréis mártires? La idea es que no solo vas a ser un testigo que vio y que escuchó algo, vas a ser un testigo experimental de la vida de Cristo. Es decir, el Señor les está diciendo aquí, muy posiblemente por las huellas que yo caminé, tengas que caminar tú. Es muy probable que como a mí me persiguieron, a ti te persigan. Así como de mí se burlaron, de ti se van a burlar. Como a mí me laceraron, a ti te van a lacerar. Hasta el punto de que algunos tendrán que morir y dar su vida por este evangelio, como lo hice yo. Me seréis mártires. Tendrán la misma experiencia que tuve yo. El costo de ser mis testigos muy posiblemente va a ser el mismo que tuve que pagar yo. Seréis testigos no solo de vista y de oído, sino también de experiencia cristiana. Y eso dijo Pedro también, ¿no? Para que después que hayáis sufrido un poco de tiempo, dijo el apóstol Pedro. No hay una promesa de felicidad cristiana, pero de sufrimiento, de atravesar por pruebas, por dolor, por circunstancias difíciles. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Esa es la promesa fiel del Señor. Hablaba con alguien hoy y le decía que en la Biblia aparece 366 veces. No temas porque yo estoy contigo. Tú sabes que el año tiene 365 días y cuando es bisiesto tiene 366 días. Es como si Dios dijera, para cada día de tu vida, recuerda que yo estoy contigo, por decirlo de alguna manera. No importa qué dura va a ser tu vida cristiana, si tú eres un fiel mártir, un fiel testigo, yo estoy
contigo. Y es de esa manera que el cristiano puede decir, no importa, Señor, me duele porque soy en la carne todavía, pero con mi vista en el cielo y puedo ser testigo tuyo. La iglesia en este tiempo, hermanos, fue tan fiel testigo que miren lo que dice Tertuliano en el año 200 en su obra de Apología, hablando al imperio. Él dice, nosotros apenas surgimos ayer y hemos llenado cada lugar de ustedes, ciudades, islas, fortalezas, pueblos, lugares de negocios, campos, las tribus, compañías, palacios, el Senado, los foros. Nosotros no les hemos dejado nada a ustedes, excepto sus templos y a sus dioses paganos. No nos interesan, pueden quedarse con ellos. Tertuliano está diciendo, hemos hecho la obra de la predicación. Y no hemos dejado un rincón del imperio donde no llegue el evangelio de Cristo. Hemos sido testigos fieles de lo que eso nos ha encomendado. Hermanos, la tarea no ha cambiado. Este versículo de Hechos 1:8 sigue estando vigente. El Señor Jesucristo sigue con la gran comisión para sus discípulos ahora. Y Él dice, me seréis testigos. Cuando Romanos 10 estaba preguntando, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos? O como cuando Isaías, en Isaías 6 está diciendo el Señor, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? La respuesta debe seguir siendo, heme aquí, un testigo fiel de Jesucristo. No importa el costo, no importa si tengo que ser mártir, también yo debo seguir predicando la palabra de Dios. Hay una frase que dice que la iglesia no justifica su razón de existir mientras no evangelice. Y no quiere decir, hermanos, que todos vamos a ser pastores o ancianos o diáconos o líderes de la iglesia. No, la idea es que nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, si soy un estudiante, con mi familia que no cree, en todos lados donde yo voy, yo debo ser ese testigo fiel. Y ese es el desafío hoy, hermanos. Esperamos que el Señor nos guíe y nos ayude a cumplirlo fielmente como lo hicieron estos hombres fieles también. Oremos.